Entonces, vimos en el video y me gustaría leerles el primer artículo de la Constitución de Estados Unidos, donde dice: el Congreso no promulgará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma o restringir la libertad de expresión de expresión o de prensa, el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno por reparación de agravios. Cierro entre comillas. Este es el primer artículo de Estados Unidos. El segundo artículo es portación de armas y todo eso. Y entonces, para poner en perspectiva esto, me gustaría también leerles algunos artículos de la Constitución de El Salvador para que veamos los paralelos. En la Constitución, por ejemplo, vemos que en Estados Unidos el libre de expresión es el primer artículo, y el primer artículo en nuestra Constitución tiene que ver con El Salvador reconoce a la persona humana como origen y el fin de la actividad del Estado. Entonces es el origen y el fin del Estado. Y está organizado para la consecución de la justicia. Entonces justicia es lo más primordial en nuestra Constitución, pero en la de Estados Unidos es el derecho a libertad de expresión. Entonces es necesario que haya expresión para promover justicia, y justicia se gana con conocimiento. Entonces, desde ya podemos afirmar que nuestra Constitución nos demanda conocer las cosas, no quedarnos ignorantes. Y más que todo, hacer justicia, saber qué es hacer justicia. Y parte de mi literatura es basado a esto, trato de buscar eso. Entonces, el artículo que les quería leer es artículo 6 de la Constitución, que puede verse en paralelo con artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos, y dice: toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos, siempre que no subvierta el orden público, y ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. Punto. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución, pero los que haciendo uso de él infrinjan las leyes responderán por delito que cometan. Más abajo dice: en ningún caso podrá secuestrarse como instrumento de delito la imprenta, sus accesorios o cualquier medio destinado a la difusión del pensamiento. Más abajo dice: no podrá ser objeto de estatización o nacionalización, ya sea por expropiación o cualquier otro procedimiento, como las empresas que se dediquen a la comunicación escrita, radiada o televisada, y demás empresas de publicaciones. Punto. Esta prohibición es aplicable a las acciones y cuotas sociales de sus propietarios. Punto. Las empresas mencionadas más abajo no podrá establecer tarifas destinadas o hacer cualquier otro tipo de discriminación por el carácter político o religioso de lo que publique. Se reconoce más abajo, se reconoce el derecho de respuesta como una protección a los derechos de garantías fundamentales de la persona. Los espectáculos públicos podrán ser sometidos a censura conforme a la ley. Entonces, muy parecido al artículo 1 de Estados Unidos, artículo 6. Luego, desde artículo 2, 3, 4, 5,
y 7 son bastante resonantes al artículo 1 de Estados Unidos. Por ejemplo, el artículo 7 dice: los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito, legal. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. No se puede obligar a nadie a hacer eso, a someterse a hacerlo, ya sea, y sabemos que someter pues, es como ejercer una presión, una influencia, todo esto. Luego tenemos párrafo 55, que también les quería leer, que va en resonancia a la expresión y en lo que hemos venido hablando últimamente también, es la educación. Por ejemplo, dice, que va en conexión con artículo 1. La educación tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social, contribuir a la construcción de una sociedad demócrata más próspera, justa y humana, inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes, punto y coma, combatir todo espíritu de intolerancia y de odio, punto y coma, conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña y propiciar la unidad del pueblo centroamericano. Los padres tendrán derecho referente a escoger la educación de sus hijos, la educación privada, a dónde vayan a estudiar. Entonces, estos son temas de educación y con lo que demanda el primer artículo. Pero vemos que mientras en la Constitución de Estados Unidos es primordial, es la primera cosa, libertad de expresión, ignorancia. Claro que después de esto hay otros elementos donde se ponen unas condiciones, pero lo que da a entender es que esto es bastante primordial y es difícil de que alguien, por la educación que tenga o no tenga, no pueda expresar sus pensamientos, sentimientos, sus acciones. Y esto va para evitar que el Estado se ande entrometiendo demasiado en la vida de la gente y que no llamen a la policía por cualquier cosa que se dice. Entonces, eso es una forma de evitar la redundancia de utilizar al Estado con otros fines. Por eso es que existe esto. En este artículo, en la otra mano tenemos a la Constitución de El Salvador, que son los primeros 7 artículos. Envuelve mucho solo lo que dice esto y es muy parecido a lo que dicen, excepto que en la Constitución de El Salvador para estar un poco más diluidos en condiciones, pero esto es lo que se llama libre expresión. Y muchas personas que no soportan esto, prácticamente es como que el Estado promueve que las personas sean insensatas, que sean rebeldes, que violenten otras religiones, otras cosas. Pero en este caso la Constitución se hace con un objetivo y ese es el objetivo que se estableció al principio cuando el país se estaba fundando. Y no hay historia detrás de eso, aparte de la historia de que los valores que representaba la cultura anterior o la sociedad anterior de esa sociedad se opone a estos estatutos. Tal vez algunas cosas pueden ser similares, especialmente en un lugar donde no tenemos información más avanzada sobre el efecto que se tiene, es necesario adoptar algunas tendencias que se perseguían anteriormente, que llevaron al mismo Estado a crearse, a una república a crearse. En este caso tenemos a España como ejemplo del país, de la República de El Salvador, pero algunas cosas solo se van desarrollando con el tiempo y con una mentalidad un poco diferente a lo que se tenía anteriormente, pero sabemos que estas cosas
no muy fácilmente salen de la mente del individuo. Ya hemos venido observando obsesiones con poder, con propiedades, con autoridad, legitimación principalmente. ¿Quién tiene legitimidad de decir algo? Todas estas cosas son difícilmente, porque son tan central a la psicología del ser humano. En Estados Unidos también tenemos esto, de que para ellos es como la religión. Tenemos también en la Constitución, dice que reconoce la religión, a la Iglesia Católica como la iglesia reconocida por el Estado. En Estados Unidos no, por lo general es más secular en esto. No hay preferencia de una, pero sí ganan estatus de que el Estado les puede dar dinero o dar beneficios por promover algo de la sociedad, con solo que no subviertan el orden social que existe. En este caso vemos con el fundamentalismo tanta presión de unas sociedades, y a veces se utiliza como, no quiero entrar mucho en esto porque en el siguiente libro vamos a hablar mucho sobre esto, de dónde empezamos a construir estas cosas que se llama identidades psíquicamente. Tomamos ejemplos de los griegos y los comparamos con el nacimiento de Atenas, el crecimiento de la justicia, las artes, y cómo se va manifestando la justicia y los atentados que ocurren, así como en el nacimiento de una nueva sociedad. También pueden haber, así como la misma cultura, la misma constitución toma elementos del imperio que estaba anteriormente, en este caso de España. También hay elementos que pueden llevar a conflicto adentro de esta nueva constitución porque no ha habido algo mejor. Y por lo general la gente piensa que cuando viven en su tiempo esa es la totalidad de la historia. En muchos escritos antiguos, aparte de 1992, las especulaciones eran sobre otro paraíso, pero no sobre América. Todas las religiones usualmente tienden a omitir hablar de esta cosa que se llama América. Y de repente, cuando es descubierta América, empiezan a haber escritos sobre una nueva tierra, que construirla en una forma como que siempre ha existido adentro de la historia, cuando en realidad no ha existido. Ellos tomaron la totalidad del mundo como ya lo conocían. Y ahí nos dice bastante sobre el error de muchas religiones que han cometido a lo largo de la historia, y esto es algo que tal vez se ha ocupado en la Constitución de Estados Unidos. Esta es mi especulación, para no basarse, porque no basar una religión en especial, nadie es especial, por eso mismo, por la hipocresía que existe adentro, y cuando esto llega muy lejos puede ser muy peligroso. Por eso es que tenemos este ejemplo de que tal vez han habido problemas de sociedad, que un país se ha entrometido en otro y otras personas dejan el nacionalismo, el propósito de ser nación, y tratan de fundamentalizar eso en algo que los hace validar el tipo de acciones que se tiene.